Ver, por definición, es percibir lo material a través de la vista. Vemos lo concreto, pero ¿de cuánto que no es material nos estamos perdiendo? La capa de lo que vemos está en un plano más superficial. Sin embargo, la capa de lo que observamos está en un plano más profundo. Por definición, observar es poner la atención en un objeto o fenómeno. Y es esa última palabra la que nos da acceso a la capa más profunda. A medida que pasen los próximos minutos te vas a ir dando cuenta de que hoy posiblemente sea el último día que veas un ejercicio. De la misma forma que la realidad, los ejercicios tienen capas. Algunas se pueden ver y otras hay que ver. Hoy no vas a llevarte la clave del Muscle Up o 3 ejercicios para sacar pino. Hoy te voy a enseñar cómo observar la biomecánica de un ejercicio. Y a medida de que tus ojos se vayan cansando, te voy a poner a prueba con diferentes preguntas. A partir de hoy vas a observar lo que nunca pudiste ver. Analizar el cuerpo es una tarea que tiene como herramientas la anatomía y la biomecánica. Una estudia cómo está formado y la otra cómo se mueve. Toda ciencia tiene un objeto de estudio, o sea, aquello que se analiza. En este caso es nuestro cuerpo. Ahora, dos personas que practican la misma ciencia tienen que estudiar el mismo objeto con los mismos nombres. Si no, para la misma cosa van a tener nombres distintos y eso sería lo mismo que un teléfono descompuesto. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo estudiamos al cuerpo? Te voy a pedir que cierres los ojos y te pongas a imaginar la cantidad de posiciones en las que se podría estudiar al cuerpo humano. Los anatomistas se pusieron de acuerdo y decidieron hacerlo de esta forma. Esto es la posición anatómica y es usada para ubicarse en el cuerpo humano, donde lo que está por delante es anterior, lo que está por detrás es posterior, tenemos una línea media en el cuerpo, lo que está por dentro de algo, sea lo que sea, es interno, mientras que lo que está por fuera de algo es externo, lo que está por debajo es inferior y lo que está por arriba es superior. Ahora te voy a poner a prueba con 3 preguntas. ¿Los ojos se encuentran por fuera o por dentro de la nariz? Por fuera. Entonces, por eso decimos que los ojos son externos a la nariz. Pregunta número 2. ¿El bíceps está en la parte anterior o posterior del brazo? Correcto. En la parte anterior, porque está adelante. Y por último, la tercera pregunta, ¿en qué parte del miembro superior está el tríceps? Bien, está en la parte posterior, porque se encuentra atrás, en la parte superior, porque está en la parte de arriba, y también, y esto no estaba en la pregunta, pero lo agrego solo para que lo tengas, podemos decir que está por fuera de las costillas para ir practicando un poco esto de externo, interno y con todo lo demás anterior, posterior, superior, inferior. Si llegamos a 100 likes, hago otro video hablando de calistenia y anatomía. Todo junto. Pero acá hay algo que no cuadra. Cuando hago ejercicio, no hago esto, hago esto. Las personas nos movemos. Sin embargo, la posición anatómica sirve principalmente para estudiar un cuerpo que está quieto. La puta. ¿Y ahora? ¿Hasta acá llegó el video? No. Los planos son puntos desde donde yo veo el cuerpo. Y yo puedo ver el cuerpo de frente, o sea, en un plano frontal, de costado, o sea, en un plano sagital, o desde arriba, en un plano horizontal. Entonces tenemos 3 planos. El plano frontal, sagital, horizontal. Fácil, son 3 planos. Ahora, ¿para qué sirven estos planos? Te sirven para 2 cosas, por lo menos.
La primera es para analizar los movimientos del cuerpo, por algo que te voy a decir ahora. Y la segunda es una herramienta más para estudiar al cuerpo, porque si te lo imaginas, un plano puede ser una cuchilla enorme que corta el cuerpo por la mitad, que corte según el plano, y de esa manera te permite ver qué estructuras hay dentro. Y ahora vas a conocer una pieza fundamental del video, pero antes tengo que ver si estás en condiciones de avanzar. Así que completa mi oración. El cuerpo se estudia en una posición llamada posición anatómica, donde lo que está por delante es anterior, lo que está por detrás es posterior, lo que está por arriba es superior y lo que está por debajo es inferior. Bien, y no nos olvidemos de los planos, que tenemos 3 planos y que sus nombres son... Muy bien. Los ejes. Estos son 3 líneas imaginarias que atraviesan cada plano de forma perpendicular. Como tenemos 3 planos, vamos a tener 3 ejes distintos. Empezamos por el eje antero-posterior. Es este de acá y se llama antero-posterior porque va de anterior hacia posterior. Va de adelante hacia atrás. ¿Qué plano está atravesando este eje? Porque cada eje atraviesa un plano. ¿Cuál es? Respóndemelo. Muy bien, el plano frontal. Entonces el eje antero-posterior atraviesa al plano frontal. Y como todo eje, lo que permite es que algo gire alrededor de él. Entonces, si yo agarro el brazo y hago que gire, veo cómo gira alrededor de él. Sin embargo, uno diría, pero hacelo girar hacia adelante, a ver. Yo lo voy a hacer, pero esto no es correcto. Este movimiento no es del eje antero-posterior, porque pensemos que el eje permite que algo gire alrededor de él. En este caso, el brazo está chocando contra el eje, como se ve ahí. Está chocando. ¿Sí? Ahí está chocando. Que el brazo gira alrededor es lo que dijimos antes, es esto. Ahí sí está girando alrededor. Ahora pasamos al eje látero-lateral. El eje látero-lateral va de lateral a lateral. Entonces, por eso su nombre. ¿Qué plano atraviesa el eje látero-lateral? Respóndemelo. Muy bien, el plano sagital. Sagital. En este caso, los movimientos, por ejemplo del brazo, pero recordemos que todo esto que yo estoy mostrando se puede replicar con cualquier parte del cuerpo, van a ser estos. ¿Sí? Como si fuese una elevación de mancuernas. Así. Vemos que está girando alrededor del eje, lo cual es correcto. No se puede hacer, por ejemplo, este movimiento en el eje látero-lateral, porque vemos que está chocando contra el eje y eso no es correcto. Y por último, tenemos al eje vertical. El eje vertical, también se le puede decir supero-inferior, va de arriba hacia abajo, de ahí el nombre. Y como todo eje, atraviesa un plano. ¿Qué plano está atravesando? Respóndemelo. Muy bien, el plano horizontal. En este eje, por ejemplo, yo lo voy a mostrar con la cabeza. Nosotros podríamos hacer esto. Girar la cabeza a cada lado. ¿Sí? Miro para un lado, miro para el otro. Esto es correcto porque, como vemos, la cabeza gira alrededor del eje. Diferente es intentar hacer esto, que sería inclinar la cabeza de un lado a otro. Esto no es correcto, porque la cabeza no está girando alrededor del eje, está chocando contra el eje. Sin embargo, nosotros podemos hacer esto en la vida real, claro que podemos, pero no lo hacemos en el eje vertical, porque como vemos no corresponde, vemos que está chocando contra el eje. Entonces, ¿qué eje usamos? Usamos el eje antero-posterior. Esas inclinaciones que intentamos hacer se hacen en el eje antero-posterior. Siempre pensemos alrededor de dónde está girando esa parte del cuerpo. Ya vimos que en el eje vertical eso no es,
Entonces vamos a borrarlo para que no confunda y vamos a poner al eje antero-posterior. Bien, ahí está atravesando la cabeza. Esto es un simple ejemplo. Y ahora intentemos rotar la cabeza. Vemos que claramente la cabeza en el eje antero-posterior puede inclinarse de lado a lado. ¿Por qué? Porque está girando alrededor del eje. Es correcto que haga esto en este eje. Pero si nosotros intentamos hacer lo que hicimos con el eje vertical, vamos a ver que para ese movimiento este eje no sirve, porque vemos que lo está chocando. Vemos que está chocando al eje. Entonces, los ejes sirven para algunos movimientos, no para todos. Cada eje tiene su movimiento respectivo. Llegaste hasta una parte peligrosa del video. Lo que al principio era ver un video para desaburrirse, terminó siendo un cambio de lo que ves, de lo que observás. De hecho, si yo te digo, mira tu mano, móvela. ¿No ves algo más? ¿No observás algo más? Mira tu codo, móvelo también. ¿No observás algo más? Eso que solo vos observaste significa que estás en condiciones de pasar a la otra parte del video, que es donde vamos a... Bueno, no te lo voy a decir, pero si no observaste nada nuevo, es normal, uno no tiene por qué entender todo a la primera. De hecho, en el 90% de los casos eso no va a pasar. Vas a tener que ver varias veces algo para entenderlo realmente y poder aplicarlo. Pero te voy a dar una segunda oportunidad poniéndote a prueba. Te voy a mostrar 3 movimientos y te voy a preguntar a qué eje y plano pertenecen esos movimientos. Solo tenés que pensar en el eje atravesando el plano y los movimientos que se podrían dar para darme una respuesta. Con la libertad de poder pausar el video, pasamos a las preguntas. Si llegaste hasta este punto, quiere decir que te copa la anatomía y la biomecánica. Así que si aprecias o te copa este tipo de contenido, déjame un like, que es gratis, un comentario, lo que sea. Todo eso es gratis, pero para mí me ayuda un montón. Bien, vamos a integrar todo lo que te estuve explicando hasta recién y vamos a aplicarlo a la calistenia. Grábense esto en la cabeza. Los ejes y los planos son respecto a la posición anatómica. Sin embargo, durante el ejercicio, si el cuerpo está en otra posición, por la razón que sea, los planos y los ejes son arrastrados con el resto del cuerpo. Es como que todo está unido y si yo muevo algo, se mueve todo junto. Entonces, si yo estoy haciendo una straddle, mi plano frontal no es este, es este. Sé que estás cansado o cansada, te comiste un video enorme la verdad, pero realmente esto es la recompensa que te voy a dar. Te voy a explicar los movimientos que hay en cada uno de los ejes con los términos anatómicos y te voy a dar un ejemplo calisténico para cada uno de los ejes. Te peleaste todo el video, 1 minuto más no es nada. Empezando por el eje vertical, acá vamos a tener 2 posibles movimientos, rotación externa o rotación interna. Que sea externa significa que lo que yo estoy haciendo rotar se aleja de la línea media del cuerpo. Por ejemplo, la punta del pie. Si yo la hago apuntar hacia afuera, estoy haciendo que rote hacia afuera, entonces es una rotación externa. La punta del pie se está alejando de la línea media del cuerpo. En la rotación interna pasa lo contrario. En este caso, vamos a dar como ejemplo el análisis de la pronación y la supinación, que es justamente la rotación interna y externa del antebrazo. Eso de pronación y supinación es lo mismo que decir rotación interna
o externa, nada más que al ser en este caso en particular del antebrazo se le pone un nombre distinto, pero es exactamente lo mismo. Y ahora lo van a ver. Para analizarlo entonces, así bien simple, sin complicarnos mucho, tenemos al eje en rojo, el eje vertical, atravesando a su plano correspondiente, que es el plano horizontal. Ahí está en verde. Entonces vamos a hacer que la mano gire tanto hacia adentro para la pronación como hacia afuera para la supinación. Y acá vemos cómo rotando hacia adentro hago una pronación. ¿Sí? Estoy haciendo una rotación interna, porque estoy acercando el pulgar, por ejemplo, a la línea media del cuerpo. Y en una rotación externa, en este caso es una supinación, alejo el pulgar, doy vuelta la mano hacia afuera. En una lean planche, por ejemplo, yo puedo rotar hacia afuera, es decir, puedo hacer una rotación externa de mi codo. En una dominada yo puedo pronar, o sea, hacer una rotación interna del antebrazo, o puedo supinar, o sea, hacer una rotación externa del mismo. En el eje antero-posterior, que es un eje que atraviesa al plano frontal, tenemos dos posibles movimientos: abducción y aducción. La abducción es alejar de la línea media del cuerpo aquello que yo estoy moviendo, por ejemplo, las piernas o un brazo. La aducción, por el contrario, es acercar a la línea media. Lo que me gusta hacer para distinguir estos dos términos es que abducción es como que te abduzcan los aliens. Un ejemplo calisténico puede ser la apertura de piernas en una straddle planche. Estoy justamente abduciendo, o abduciendo, es lo mismo, las piernas. Las estoy separando, estoy abriéndome de piernas. Ojo a los chistes. En el eje lateral, que por cierto atraviesa al plano sagital, yo tengo dos posibles movimientos: la flexión o la extensión. La flexión es llevar hacia anterior, o sea, llevar hacia adelante lo que sea que yo estoy moviendo. Puede ser el codo, puede ser el brazo, puede ser la muñeca también. Estaría haciendo una flexión de muñeca. Una extensión, por el contrario, va a ser llevar hacia atrás, hacia posterior, lo que yo esté moviendo. En un front lever, cuando yo quiero subir, tengo que hacer extensión de mi miembro superior para poder tirar hacia arriba. Un ejemplo de flexión es en la plancha straddle, cuando yo hago fuerza contra el piso para mantenerme en la posición. No muevo necesariamente el cuerpo, pero estoy aplicando fuerza, porque si no yo me caería. ¿Querés aplicar todo lo que viste hasta recién en una rutina? Mirate este video que literalmente tiene eso.